Málaga, tras un año y medio de investigación, los agentes han detenido a 4 personas y han esclarecido un total de 48 hechos delictivos que han ocasionado pérdidas económicas que superan los 200.000 euros en nuestra provincia. Se ha llevado a cabo íntegramente en ferrocarril. Eran pintadas en trenes de largo recorrido y de cercanías, tanto largo recorrido por todo el territorio nacional como cercanías. Una operación que se ha llevado a cabo en varias provincias del territorio nacional, aunque el grueso de detenciones se ha efectuado en la Comunidad de Madrid, con 18 arrestos. De hecho, el valor de los daños por estas pintadas supera el 1,5 millones de euros. Los investigados se caracterizan por su alto grado de profesionalidad, estudiaban minuciosamente los horarios de los trenes para posteriormente y en apenas 10 minutos parar los convoys con la palanca de frenado de emergencia y proceder a las pintadas. Según las pesquisas, los arrestados usaban la técnica del palancazo, un modus operandi empleado cada vez con más frecuencia por estos grupos, que antes solamente pintaban los vagones cuando estaban detenidos. Además, contaban con todo tipo de herramientas útiles y llaves maestras para facilitar la comisión de sus actividades delictivas y el acceso a los lugares donde las llevaban a cabo. Tenían una gran preparación porque tenían estudiado el tiempo que tarda el tren en detenerse, desde que se acciona la palanca hasta que el tren finalmente se detiene. Y donde más o menos ellos tenían estudiado que se detenía el tren, pues estaban agazapados y escondidos el resto de los compañeros del que detenía el tren desde el interior. Y una vez que ya estaba el tren detenido, salían de los matorrales, arbustos y demás y pintaban el tren. Hacer grafitis conlleva una multa que puede variar entre 300 y 3.000 euros, dependiendo del tamaño del dibujo. El Ayuntamiento continúa con su estrategia de modernización y digitalización del comercio local con la creación de la Oficina de Comercio Digital para la gestión integral del Marketplace Municipal Yo Compro en Málaga y el lanzamiento de la aplicación para móviles que agilizará la compra online en los 523 comercios tradicionales adheridos a esta desde su puesta en marcha hace ya un año. Vamos a dar un paso más en ese proceso de modernización, de innovación y en este caso ya nos dirigimos fundamentalmente, hacemos una llamada pues a los clientes para que a través de esta herramienta consigan o faciliten pues ese consumo, como digo, local, que siempre ofrece, pues siempre también lo digo, lo mejor de nuestros comercios y nuestros establecimientos, productos que son absolutamente competitivos. Establecimientos adheridos en la plataforma también se van a integrar en la aplicación de señalética digital inteligente OK Loquet, que ofrece las oportunidades de contar con un servicio de ofertas y promociones en tiempo real mediante geolocalización. Estas medidas tienen como objetivo la transformación digital del comercio de proximidad a través de un modelo mixto que combine la atención cercana y personalizada del comercio tradicional con las ventajas del entorno digital. Los negocios ahora tienen un beacon, que es este aparatito, que a través de Bluetooth es capaz de identificar a los clientes que están cerca, los reconoce, sabe cuáles son sus gustos, entiende cuáles son sus prioridades de compra, etcétera, porque toda esa información ya la vamos teniendo, y manda de forma no invasiva las diferentes ofertas. Si ha pasado una persona que normalmente compra carne en ese puesto y sabemos qué tipo de carne es la que le gusta y la oferta que tenemos, se le mandará esa oferta al móvil. El fin de estas medidas es dotar al ecosistema comercial de Málaga de una infraestructura moderna, eficiente y centrada en las personas que facilite la transformación digital de comercios de proximidad, mercados municipales y usuarios, conectándolos a través de un marketplace público, sin intermediarios y con todos los servicios de soporte necesarios para garantizar su operatividad y crecimiento sostenible. Paralelamente a la Oficina de Comercio Digital se ha puesto en marcha un servicio de atención al cliente. Nuevo episodio violento en la provincia de Málaga con resultado de muerte que ha hecho activar el Plan Costa del Sol contra el crimen organizado. Ocurría este sábado en el Paseo Marítimo de Fuengirola cuando un encapuchado se bajó de un vehículo, abrió fuego y se dio a la fuga, asesinando a tiros a 2 ciudadanos escoceses que se encontraban tomando algo en un pub ante la mirada atónita de una decena de clientes que presenciaron lo sucedido. Según informaba el servicio 112 de emergencias, el tiroteo ocurrió en torno a las 11:30 de la noche
anoche en la avenida Juan Carlos I de la localidad costasoleña. Al parecer, el primero de los fallecidos recibió un impacto en el pecho y el segundo en el abdomen, lo que provocó su muerte en el acto. Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han comunicado que no constan terceras personas heridas, como se apuntó en un principio, y que la investigación sigue abierta, aunque las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas. Cabe recordar que en los 2 últimos meses se han producido 8 tiroteos en la provincia de Málaga, con 4 muertos, 7 en localidades del litoral, incluida la capital, con 3, y 1 en el interior. Vox propone la ejecución inmediata de un plan de choque para acabar con los tiroteos en la Costa del Sol. En las últimas semanas, en la provincia de Málaga se han registrado una decena de tiroteos. Antonio Sevilla recuerda que la Costa del Sol es ya de las zonas de España con más tiroteos y eso se debe, asegura, al notable aumento de la presencia de armas de fuego en nuestros barrios. Insiste además en que el mercado negro de armas de fuego está muy activo en Málaga. Es algo que denuncian incluso los propios sindicatos policiales. Hacemos responsable directamente al Ministerio de Interior, al ministro Marlaska, por abandonar Málaga, por olvidarse de lo que es la Costa del Sol, por no poner medidas sobre la mesa que influyen directamente en la seguridad de todos los malagueños, de todos los visitantes que nos visitan, todos los turistas que tenemos en la Costa del Sol. Además de criticar al Partido Socialista, el presidente de Vox Málaga también ha reprochado al Partido Popular su inacción, tanto desde la Junta de Andalucía como desde los ayuntamientos en los que gobierna. El plan de choque que Vox propone se compone de 5 medidas urgentes: despliegue inmediato de más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en los municipios más afectados por los tiroteos y la violencia del crimen organizado, refuerzo de las unidades específicas contra el crimen organizado dentro de las comisarías de la Costa del Sol, la instalación masiva de cámaras de videovigilancia conectadas con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, un plan coordinado con la delegación del Gobierno para aumentar los controles policiales y registros y presencia visible en zonas calientes y modificación legal para expulsar de España delincuentes reincidentes extranjeros y endurecer notablemente las penas por delitos vinculados al crimen organizado. El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, José L. Aguilar, exige al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que dé explicaciones sobre los 1.500 millones de euros derivados a la sanidad privada que está investigando la justicia. Políticas privatizadoras continúan. Exigimos al gobierno de Moreno Bonilla que dé explicaciones claras de qué ha pasado con esos 1.500 millones de euros que se han derivado de la sanidad pública a la sanidad privada. Un latrocinio, un verdadero atraco a la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada. Y además se está haciendo de manera ilegal. Existen denuncias en los juzgados que están siendo investigados y que, sin embargo, no se está facilitando por parte de la Junta de Andalucía la información a los tribunales que le están demandando. Asimismo, ha apuntado que se ha conocido que la Cámara de Cuentas ha paralizado la fiscalización de los contratos sanitarios del año 2022 a 2023. El parlamentario andaluz exige explicaciones. Exigimos a la consejera de Hacienda, a Carolina España, que dé explicaciones de esta paralización de la fiscalización. Si ella ha dado instrucciones a los consejeros del Partido Popular que han decidido paralizar la fiscalización de estos contratos de emergencia. El Partido Popular está situado en el oscurantismo, está situado en la falta absoluta de transparencia. La semana pasada, en el Parlamento de Andalucía, votaron en contra de una comisión de investigación que pretendía investigar precisamente el fraccionamiento de contratos sanitarios y qué ha pasado con los contratos de emergencia sanitarios. Ya es oficial, Antoñito Cordero no renueva con el Málaga cuando acabe su contrato el próximo 30 de junio. El jugador jerezano, que llegó con 14 años del Real Betis, pasó también por el San Félix, el filial y el Málaga de Primera Federación, donde se convirtió en héroe de la parroquia blanquiazul, anotando en el descuento frente al Tarragona el gol del ascenso a Segunda División. El atacante ha disputado en esta campaña 39 partidos en los que marcó 6 goles y dio 7 asistencias. Cordero, criado en la cantera del Málaga, se marcha libre y sin dejar un euro en las arcas del club blanquiazul.
Un golpe doloroso, ya que no se podrá rentabilizar la salida del talentoso jugador, pese a dar sus primeros pasos como profesional aquí. Muchos se preguntan ahora por qué no se le ofreció antes ficha en el primer equipo a un chaval que seguía viviendo en la universidad laboral con contrato de juvenil. El joven atacante internacional con la sub-19 firmará con el Newcastle inglés para las próximas 5 temporadas, aunque previsiblemente jugará cedido en otro equipo. Incluso podría recalar en el fútbol español. Arranca la primera jornada de la PAU, antigua selectividad, sin ningún tipo de incidencia destacable, o así al menos lo asegura el rector de la UMA, Teodomiro López. Día de nervios con tintes de ilusión, a la que han acudido 9.200 estudiantes que en este primer día se han examinado de lengua castellana y literatura, historia de España, historia de la filosofía y lengua extranjera. Se trata de una prueba única para toda la comunidad autónoma. En toda Andalucía y en Ceuta y Melilla estén haciendo simultáneamente la misma prueba es una garantía de que evidentemente todos pueden tener un mal día, pero lo normal es que entren los mejores a estudiar lo que quieran estudiar. Y eso, de momento, se está afinando año a año, porque cada año se le da una vuelta de tuerca, incluso se le cambia el nombre. Hemos pasado de la selectividad a la PBAU, a la EBAU, y ahora estamos en la PAU. Bueno, de momento es el sistema más garantista que podemos contar para que el acceso al sistema de universidades, especialmente al sistema de universidades públicas, sea lo más garantista posible. Las pruebas se desarrollan en 16 sedes repartidas por la provincia, 7 en el campus de Teatinos y otras 9 repartidas por otros municipios. Un centenar de empleados de la UMA se han encargado de velar por la seguridad y el orden durante las pruebas. El rector ha lanzado a los participantes un mensaje para recordar a los estudiantes que la UMA tiene sus puertas abiertas para ellos y ellas. Donde van a convivir con personas que han puesto tecnología en Marte, en donde van a convivir con institutos de investigación que están en la frontera de conocimiento en hortofruticultura, en biomedicina, en donde hay proyectos que están en el ámbito de las ciencias sociales y las jurídicas, en donde va a hacer mejor la vida de nuestros ancianos, como el proyecto Vivir en Casa, en donde tener una universidad generalista de excelencia, como es la Universidad de Málaga, les va a garantizar que van a estudiar en la mejor universidad que pueden estudiar en su entorno. Los estudiantes podrán conocer los resultados el 12 de junio, el mismo día en el que también comenzará la entrega de solicitudes para estudiar enseñanzas de grado en el sistema público andaluz, plazo que se va a prolongar hasta el 23 de junio. La primera adjudicación de plazas se va a llevar a cabo a partir del 3 de julio en la fase ordinaria. Carlos Ruiz, conocido como Chupe, ha renovado con el Málaga Club de Fútbol por 3 temporadas y permanecerá ligado al club al menos hasta 2028. El delantero de 21 años y canterano destaca que subir al primer equipo es el mejor paso para crecer y formarse. Es una sensación inexplicable haber conseguido ese ascenso con el filial, porque para el club es un paso importante, sobre todo también para el primer equipo, ayudar al primer equipo. Y la verdad que yo estoy a disposición del club y cuando me han pedido que bajara con el filial he dado todo mi máximo nivel para dar la victoria e intentar sumar los más puntos posibles. Y lo del primer equipo ha sido un paso adelante en mi carrera, que me baso en trabajar y seguir creciendo para llegar de la forma mejor posible a la temporada que viene. Chupe marcó 28 goles la pasada temporada con el Atlético malagueño y logró el ascenso a Segunda Ref. Por su parte, Rafa Rodríguez, también renovado por 3 temporadas, se incorpora al primer equipo y cumple así su sueño. El ascenso del filial pues, ha sido un gran paso para el club, para que podamos estar mucho más cerca del primer equipo, los que estén en ese equipo. Y nada, al final es trabajar día a día y para conseguir las cosas que uno quiere. Estoy muy contento de estar aquí y siempre quise estar aquí. Rafa ha jugado con el Málaga Club de Fútbol 6 partidos y marcado 2 tantos. El próximo mes de julio cumplirá 22 años. Con la financiación de las bonificaciones al transporte público sostenible del Gobierno de España a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ayuntamiento va a lanzar el próximo 1 de julio una nueva tarjeta con la que van a poder viajar en autobús de forma gratuita los niños y niñas malagueños hasta los 14 años, inclusive empadronados en Málaga capital. La nueva tarjeta, denominada T14 Infantil, estará disponible a partir de julio y podrá solicitarse a través de la página web de la MT y las oficinas que se han abierto al efecto en la estación de autobuses en el Paseo de los Tilos.
Para poder solicitarla será necesario presentar el DNI, NIE o pasaporte del menor o la menor beneficiaria y de su representante legal, así como el libro de familia, el volante de empadronamiento y una fotografía reciente. A partir del 1 de enero, si el Gobierno de España no prorrogara las bonificaciones al transporte sostenible, el Ayuntamiento de Málaga se compromete a mantener la gratuidad del transporte público para los menores, pero hasta los 7 años incluidos, en el marco del compromiso adquirido en el Programa de Gobierno 2023-2027. Por último, en cuanto a las críticas sobre retrasos en frecuencias y falta de ampliaciones de línea de la MT, la empresa señala que habrá mejoras. No sé a qué líneas en concreto, porque yo no creo que haya tantas líneas que tengan una frecuencia de 45 minutos. Siempre hay una alternativa para tener menor frecuencia. Y claro que sí, estamos en un estudio permanente para ampliar la frecuencia en atención al número de habitantes, sobre todo, en un contacto con los distritos y con los responsables de los vecinales. Y sí, en los próximos días anunciaremos ampliación de determinadas líneas de este tipo, que ahora aquí todavía no puedo avanzar. Los problemas de movilidad en la Costa del Sol y sus municipios de interior, con especial hincapié en las políticas ferroviarias, han centrado la reunión mantenida con el equipo del Comisario de Transporte Sostenible y Turismo de la Unión Europea por parte de la delegación del PP de Málaga, que se ha desplazado hasta Bruselas. Ese tren litoral va a venir a Europa, se va a debatir en Europa y el compromiso del equipo del comisario es que van a estudiar en profundidad también ese proyecto. Por otra parte, lo que ya tenemos hay que mantenerlo y hay que mejorarlo, el cercanía y las conexiones que tenemos de media distancia con el interior de la provincia. Necesitamos que el transporte ferroviario sea el futuro de la movilidad en Málaga y en Andalucía. La visita de la delegación malagueña, acompañada por la eurodiputada andaluza Carmen Crespo, ha coincidido además con la presentación de la nueva estrategia de resiliencia hídrica de la Unión Europea, que ha sido objeto del encuentro de trabajo mantenido antes con el equipo de la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular, Jessica Roswell. La gestión del agua y la necesidad de acometer fuertes inversiones hidráulicas en cuencas deficitarias como la Mediterránea andaluza, con la necesidad de nuevas desaladoras, pantanos y trasvases de agua, actuaciones para la interconexión de los recursos y una decidida apuesta por el aprovechamiento de las aguas recicladas para uso agrícola, han marcado la reunión mantenida en la sede del Parlamento Europeo. Por último, los populares han realizado una defensa de la pesca tradicional y de la flota pesquera malagueña, también del sector primario andaluz. Se han reunido con la organización que está influyendo muchísimo en las políticas agrarias, como el Copa Colleca, o también temas fundamentales como la pesca, para intentar cambiar lo que es el reglamento del Mediterráneo para nuestros pescadores, que han tenido muchas dificultades en este año debido a los días de pesca. Por tanto, están haciendo una magnífica labor aquí, ayudando también a los eurodiputados con su presencia y desde luego con su actividad a que los problemas en la Andalucía se vayan resolviendo de mano del presidente Juanma Moreno, pero también en Málaga todo lo que dependa de la Unión Europea. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, planteará a las comunidades autónomas en la conferencia de presidentes de este viernes triplicar la inversión pública en vivienda, alcanzando los 7.000 millones de euros en los próximos 4 años, a la vez que les propondrá la posibilidad de crear una base pública de precios de alquiler y compra-venta de inmuebles. Sánchez ha enviado una carta a los presidentes autonómicos para que la conferencia de presidentes de Barcelona sirva como punto de partida para la aprobación de un nuevo acuerdo estatal para la vivienda. En este contexto, propone basar este acuerdo en diversos compromisos, como el de triplicar la inversión pública en vivienda, pasando de los 2.300 millones que se movilizaron en el Plan Estatal 2020-2025 a unos 7.000 millones para el nuevo periodo 2026-2030. Desde el Gobierno central se comprometen en el nuevo plan a aportar el grueso de esa suma, unos 4.000 millones, siempre y cuando las comunidades autónomas asuman su corresponsabilidad y aporten al menos 2.700 millones de euros. Al hilo, Sánchez recuerda que la política de vivienda es una competencia compartida. Por último, el presidente del Gobierno propone a las comunidades acabar con el monopolio de la información de los portales privados y crear una base de datos pública que permita a las administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compraventa o alquiler en su ciudad.
me sorprende que una vez más el señor Sánchez lo que haga es hacer uso de un anuncio que por desgracia nos tiene acostumbrados a que no llega a ningún punto, que si quiere realmente trabajar por la vivienda, lo que tiene que hacer es llegar y sentarse con las comunidades autónomas y llegar a acuerdos, dialogar y, sobre todo, también tener muy en cuenta al sector, porque también tiene mucho que decir. Hay que decirle al Gobierno que tienen que pasar del papel al ladrillo. Tienen que pasar de los anuncios a la construcción de viviendas y a la entrega de llaves. Porque, claro, anuncios ya llevan muchos. ¿Dónde están las 184.000 viviendas que prometió Pedro Sánchez? Casi sin tiempo para leer la carta presidencial, la portavoz de la Junta ha explicado que lo ha hecho por encima y lo que ve en ella son muchas condiciones y pocas soluciones. Aún así afirman que la analizarán y trabajarán en la línea de favorecer el acceso ciudadano a la vivienda. Los populares en la Junta mantienen la misma crítica de toda la legislatura: el cambio de la ley estatal que a su juicio ha agravado el problema de la vivienda y la planificación del nuevo plan estatal de vivienda de la mano de las comunidades autónomas. Y hemos insistido en que la lei de vivienda aprobada de forma unilateral, sin contar con las comunidades autónomas, se revisara, que pudiésemos mejorarla e incluso nosotros hemos pedido que se derogue esa ley de vivienda porque los efectos que está trayendo son los contrarios. Tanto es así que estamos solicitando una conferencia sectorial porque tenemos un plan estatal que finaliza este mismo año y del que no tenemos noticias del siguiente plan estatal que tiene que empezar a funcionar el 1 de enero de 2026. La convocatoria de subvenciones parte de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a promotores públicos y privados para la construcción de viviendas en alquiler a precio asequible. La Junta de Andalucía ha dotado con 38,3 millones de euros esta convocatoria, a la que ya se habían presentado solicitudes procedentes de 5 provincias, incluida Málaga, para 1.237 viviendas repartidas en 17 promociones. La convocatoria de ayuda se desarrolla por concurrencia no competitiva, para así contar con un mecanismo más ágil de concesión de las solicitudes. Garantizar el acceso a la vivienda a los andaluces siempre ha sido una prioridad para este Gobierno, dejando atrás la inacción que hemos tenido del Partido Socialista en el pasado, mientras gobernaban, y bajo la premisa siempre de aumentar el número de inmuebles a precio asequible. Hoy hemos traído al Consejo de Gobierno una medida encaminada a este objetivo. La Junta de Andalucía destina más de 38 millones de euros en ayudas para la construcción de 1.237 viviendas protegidas en alquiler. El programa de fomento del parque de vivienda en alquiler o cesión de uso se puso en marcha por primera vez en el año 2019. Estas subvenciones ayudan a la reactivación de la vivienda protegida en alquiler, pero a su vez también supone un estímulo a la economía andaluza. Se trata de un programa pionero en Andalucía que impulsamos, hay que recordar, hace 6 años, en el año 2019, cuando Juanma Moreno llegó a la presidencia de la Junta. Hasta entonces nadie había pensado en incentivar a los promotores en la construcción de vivienda protegida, una medida que en sus respectivas convocatorias ha concedido a más de 300 millones de euros para 7.000 viviendas en alquiler en Andalucía. Este programa está financiado por el Plan Vive en Andalucía y el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. La Policía Nacional rinde homenaje a la última víctima del cuerpo, Antonio, de 48 años, que perdió la vida a las 5:30 de la madrugada de este pasado jueves tras colisionar su vehículo con el de una banda de ladrones albaneses que iba en sentido contrario. Los agentes uniformados con el traje de gala han formado un pasillo de honor al féretro cubierto con la bandera de España. Antonio prestaba servicio en los Gotham, el grupo de la comisaría provincial que se encarga de velar por la seguridad durante la noche y madrugada. Hijo de Policía Nacional, el subinspector llevaba 20 años en el cuerpo y dirigía una de las 2 unidades existentes. La suya destaca de él que era el mejor en lo suyo, con gran olfato para el crimen. De hecho, horas antes de su muerte participó en la detención de 4 delincuentes dedicados al asalto de turistas.
La trayectoria profesional del subinspector Antonio Ramos es sorprendente. Cuenta con 2 cruces al mérito policial de la Policía Nacional y otra de la Guardia Civil por sus múltiples detenciones y operaciones. Ahora, a título póstumo, suma la Cruz al mérito policial con distintivo rojo, la máxima condecoración concedida por el Ministerio del Interior. Natural de Benarrabá, su muerte violenta deja rota a su mujer, 2 hijos, familia y a todo un cuerpo. Antonio falleció a las 5:30 de la mañana del jueves tras un choque frontal con un grupo de ladrones en la salida de la A7 hacia Torremolinos. El grupo de la mafia albanesa había atracado una farmacia en Puerto de la Torre, frustrado por la policía local, momento en el que se inició una persecución policial frenética a gran velocidad. Los delincuentes iban en sentido contrario hasta que se produjo el choque mortal. Ambos vehículos ardieron al instante y tanto los 3 delincuentes como el subinspector murieron en el acto. La obra El precio de un ideal es la ganadora de la 18ª edición del Premio Málaga de Novela. Este galardón literario está dotado con 18.000 euros, además de la edición gratuita del ejemplar. En esta edición se han presentado 457 originales, un 60% más que en 2023. De las novelas presentadas se han preseleccionado 15 ejemplares que proceden fundamentalmente de España, aunque también se han recibido originales de Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, Cuba, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Alemania y Luxemburgo. Con esta convocatoria se persigue fomentar e impulsar la promoción de la lectura y de la creación literaria. El objetivo es premiar una novela original, inédita y no premiada anteriormente, como vehículo para promocionar la literatura y en particular la novela vinculada al nombre de la ciudad de Málaga. El jurado ha propuesto la obra de Kevin Legrand al valorar que en la novela se refleja la historia reciente de Cuba a través de su protagonista. Cronológicamente abarca el triunfo de la revolución castrista hasta la visita del Papa a la isla. Contar la historia de Rivero también fue confrontarme a mis propios ideales y fue preguntarme a qué estamos dispuestos a perder por no traicionarnos a nosotros mismos. Me puse a pensar en cuánto vale el derecho de pensar, de creer, de ser uno mismo en una sociedad que castiga la diferencia. La biografía de este personaje se escribe en las páginas de los acontecimientos que han conformado el convulso proceso del régimen cubano, además desde su enfoque novedoso, el dilema ético que supone conjugar revolución con religión. Málaga de Novela es una iniciativa que mantiene intacto el objetivo con el que nació, el fomento de la literatura y la creación literaria en general, y en concreto del género literario de la novela, así como del fomento de la lectura. También yo aprovecho para dar mi opinión sobre Cuba, para dar la opinión sobre la historia de mi país, para hablar del exilio, de la identidad, para hablar de qué es sentirnos cubanos en Cuba y qué es sentirse cubano también fuera de Cuba, porque son 2 conceptos parecidos pero totalmente distintos. La historia que yo cuento en El precio de un ideal no es mía, es de Rivero, pero está muy enlazada con mi historia. Este galardón literario es uno de los más importantes en lengua española.